Acompáñenme con su Biblia a 1 Juan. Vamos a continuar estudiando la primera carta de Juan en el capítulo 3. En esta mañana vamos a dedicar nuestro estudio desde el versículo 11 al versículo 18. Este pasaje describe una característica como un distintivo, como algo que divide las aguas para identificar las manifestaciones de alguien que es un creyente y en su contrapartida para identificar las manifestaciones de alguien que es un incrédulo. Dice así el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor al prójimo es presentado a lo largo de todo el Nuevo Testamento como una característica principal, como algo que caracteriza a los creyentes. Y la ausencia de este amor es una evidencia, algo que manifiesta que alguien es un profesante, ¿no? Alguien que puede estar en una iglesia, pero no es un creyente, no es un convertido, aún no ha conocido al Señor. Cuando Jesucristo le preguntaron cuáles son los mandamientos más importantes, el Señor Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos que tienen que ver con el amor. Amar al Señor nuestro Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las Escrituras enseñan que Dios por medio de su Espíritu Santo derrama su amor en el corazón de los creyentes para que los creyentes puedan obedecer este mandato. Y el resultado de que Dios derrame su amor en un creyente es que el creyente ame. Es lo esperable, es lo lógico. Que ese amor se va a manifestar. No estamos subrayando o apuntando al amor como una respuesta legal a la demanda de Dios, como algo mecánico, ¿no? Dios demanda amor, entonces yo tengo que amar, no me queda otra. Qué bajón. No de esa forma, sino que estamos apuntando al amor como una manifestación de la fe verdadera, de la fe salvadora, como una manifestación de que el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón. Esto implica que cuando alguien se convierte al Señor, en mayor o menor medida esto se va a hacer evidente. Dios va a mover su corazón para amarle a Él y para amar a otros. Y los incrédulos van a ver esto y van a dar testimonio. Así es como debería ser conocida una comunidad cristiana por los de afuera, por los que no conocen al Señor. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, Él dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La marca que Jesús ofrece para que le pongamos a alguien la etiqueta de cristiano es la marca del amor. Romanos 5:5 es donde se dice que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. En Gálatas capítulo 5, el versículo
22, cuando describe el fruto del Espíritu, la principal demostración dice que el fruto del Espíritu es amor. 1 Juan 4:7 dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y que el que no ama no ha conocido a Dios. Hay una frase que describe al cristianismo como el pueblo del libro, no sé si lo han oído. Tanto el cristianismo como el judaísmo es descrito como el pueblo del libro. Esto tiene su raíz en el Corán, donde se identifica, ¿no?, a los cristianos como aquellos que seguimos las instrucciones que están escritas en la palabra de Dios. Esto significa que nosotros reconocemos que las Escrituras son la revelación de Dios, y solamente por medio de ellas podemos conocer lo que es verdadero en cuanto a Dios. Bueno, este conocimiento que nosotros tenemos de Dios por medio de las Escrituras, o inclusive hacer afirmaciones correctas sobre las Escrituras, no son una evidencia de que somos creyentes. No es una evidencia esto. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a las evidencias de la fe verdadera. Por un lado, es sumamente importante que tengamos el conocimiento y hagamos las afirmaciones correctas en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, llega a la salvación por ideas equivocadas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cometemos el error en ocasiones de confundir lo que es madurez con conocimiento. Y entonces alguien conoce mucho, sabe mucho, y pensamos que es maduro espiritualmente, y alguno puede decir, bueno, pónganlo a enseñar, pónganlo a predicar. Esta persona conoce mucho de la Biblia, pero hacer afirmaciones correctas o conocer mucho de las Escrituras no es garantía de salvación, no es garantía de fe verdadera. No deberíamos tener nuestra certeza solamente sobre la base de un conocimiento, aunque no dejamos de reconocer la importancia de hacer las afirmaciones correctas. Por eso lo segundo que debemos tener en cuenta en cuanto a la evidencia de la fe son las marcas de un verdadero cristiano, las marcas que las Escrituras dan de la fe verdadera, las pruebas morales que alguien evidencia cuando manifiesta conocer al Señor Jesucristo. Y Juan describe la marca de un creyente como el amor, como una consecuencia de que alguien ha hecho las afirmaciones correctas y ha creído en la verdad en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto al Evangelio. En ese sentido, estos dos aspectos enfatiza Juan en el capítulo 5, el versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Toda aquella persona que hace las afirmaciones correctas en cuanto al Señor Jesucristo es un creyente. Y luego dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama a otros cristianos. Es la prueba moral. Por un lado está la prueba doctrinal, hacer las afirmaciones correctas, pero por otro lado también está la prueba moral. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué es lo que ha producido el Evangelio en nosotros? En el contexto anterior al pasaje que íbamos a estudiar, que fue lo que vimos el domingo pasado, Juan enseña que un creyente no se puede caracterizar por un patrón, por una conducta pecaminosa. No hay manera, ¿no? Ahora Juan va a desarrollar el amor como una marca que distingue a un creyente de un incrédulo. No estamos afirmando que un creyente manifiesta el amor a otros de una forma plena, perfecta, completa, como lo hizo el Señor Jesucristo. Reconocemos que los cristianos podemos pecar, que podemos fallar en demostrar el amor, que el pecado es una realidad que continúa en nosotros los creyentes, pero sin embargo también reconocemos que desde el momento de nuestra conversión, de nuestra salvación, comenzamos un proceso gradual y continuo que las Escrituras llaman nuestra santificación. A medida que ese proceso de santificación
va teniendo lugar en nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, debe comenzar a evidenciarse un crecimiento en el amor, en mayor o menor medida, reflejando así la semejanza del amor que manifestó el Señor Jesucristo para con nosotros y nuestros hermanos. Uno de los versículos que ilustran este concepto del crecimiento en el amor es, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3:12, dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. La idea de que se hable de crecimiento implica que no lo manifestamos de forma plena, perfecta, completa. Claro que no es así. Pero tampoco podemos afirmar o negamos que podamos no manifestarlo en absoluto, ¿no? Bueno, veamos cómo trata Juan con este asunto en el texto que estudiaremos hoy. Comienza el versículo 11 diciendo: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Bueno, no podemos comenzar con un porqué. Ya el hecho de que comience esta porción con un porqué nos indica causas, describe la causa de lo que se dijo anteriormente. Lo que vamos a leer hoy está conectado con lo que se dijo con anterioridad en el versículo 10. Fíjese, el versículo 10 dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está hablando Juan sobre la manifestación de las evidencias de que alguien es un creyente o que no lo es. Y dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquel que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Anteriormente Juan describió el pecado usando formas verbales que enfatizan el pecado como un estado, como una conducta presente de los que no son creyentes, lo cual es total y absolutamente incompatible con el cristianismo, con nuestra conducta. Juan nos dice que un incrédulo vive un patrón de conducta dominado por el pecado, y ahora va a abordar el tema del amor. Y de la misma manera lo hace en la misma línea, por medio de verbos presentes, hablando del pecado como del amor como una realidad que se debe manifestar en el presente de un creyente. El contenido de lo que vimos anteriormente y lo que vamos a ver hoy es más descriptivo que exhortativo. Hoy tiene un tinte un poco más exhortativo, pero es muy descriptivo. Describe cómo es la conducta de un incrédulo y cómo es la conducta de un creyente. Y así es como habla sobre el amor. Y llegamos acá al versículo 11, luego de que dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Y el versículo 11 dice: ¿por qué? Lo que va a hacer es darnos razones de por qué el amor a otros creyentes, el amor fraternal, distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Juan nos exhorta a amar a otros hermanos, pero ese no es el punto principal de Juan aquí, sino que representa el amor como la manifestación presente de que alguien es un convertido, de que alguien es un hijo de Dios. Claramente el propósito de Juan es que nosotros podamos o conozcamos cómo distinguir a los creyentes de los incrédulos por medio del amor. El amor al prójimo distingue creyentes de incrédulos. Este es el enfoque que tiene Juan en esta porción que estudiamos hoy. ¿Y por qué el amor es un distintivo de los creyentes? En primer lugar, porque el amor a otros es un mandato que hemos recibido directamente del Señor Jesucristo. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Un cristiano, básicamente, es un seguidor de Jesucristo. Es alguien que reconoce a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Si un cristiano es alguien que sigue a Jesucristo como su Salvador y su Señor, es lo esperable que un cristiano siga los mandatos del Señor, y es esperable que siga el mandato del amor. Este mandato que expresa Juan aquí está subordinado a lo que dice el versículo 10, que el que no ama a su hermano no es de Dios. Lo que quiere señalar, lo que quiere apuntar Juan, es que
que este mandato que hemos recibido es algo que demuestra que el amor es algo muy importante para un creyente. Y que alguien que no es incrédulo va a desobedecer ese mandato, no le va a importar, no le va a dar importancia. Porque es algo que Dios dio por medio de Jesucristo a la iglesia desde su inicio, desde el comienzo. Este mandato es algo que ellos aprendieron desde su conversión. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. La palabra desde el principio o la oración desde el principio en algunos contextos describe el origen de las cosas, no es este el caso, sino que describe un punto en el pasado que da comienzo a una nueva etapa. No puede ser describir el comienzo de las cosas, el comienzo de la raza humana, tampoco puede ser o describir el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, sino que describe un punto en la línea de tiempo de las vidas de los receptores de este mensaje, donde ellos participaron, porque ellos oyeron el mensaje. Ellos tuvieron su parte en este comienzo. Juan les recuerda parte del contenido del mensaje que recibieron al comienzo de la vida cristiana. Y este mensaje no solamente transmite información, sino que es un mandato. La palabra mensaje, en griego es la palabra angelía, es una palabra rara en el Nuevo Testamento, solo aparece 2 veces en 1 Juan, aparece en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de él, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Bueno, el énfasis acá en el versículo 5 del capítulo 1 es que es el contenido, este es el mensaje, este es el contenido que recibimos del Señor. Pero es diferente a lo que sucede aquí. Los eruditos en griego explican que cuando esta palabra angelía, esto es algo que lo explican a través de la historia lingüística, o sea, a través de cómo se ha usado esta palabra en otros documentos aparte de la Biblia, que cuando esta palabra va precedida por otra palabra griega que se traduce que, implica un mandato. Entonces el versículo 11 dice, el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Podemos pensar en este mensaje como un mandato, este es el mandato que habéis oído desde el principio. Y está bien que lo podamos pensar de esa forma, ya que hace una referencia directa a Juan 13:34, cuando el Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La única diferencia que hay entre las palabras del apóstol Juan y las palabras del Señor Jesucristo es que el apóstol Juan habla en primera persona, él dice nos amemos, porque claro, él también es un receptor de este mensaje. En cambio, cuando el Señor Jesucristo habla de este mandato, habla en segunda persona, que ustedes se amen unos a otros. Porque Él no necesita recibir ese mensaje, porque Él nos ama, Él es el modelo. Por eso agrega que os améis unos a otros como yo os he amado. Él es el ejemplo supremo de amor, y eso es algo que lo va a desarrollar Juan en esta porción más adelante. Y esto no era nada nuevo. Ya en Levíticos capítulo 19 el Señor enseñó que amarás a tu prójimo como a ti mismo, es parte de los mandamientos de Dios. Lo nuevo, la novedad de este mandamiento en las palabras del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo es el modelo perfecto de amor. Debemos amar como nos amó el Señor Jesucristo, como yo os he amado. Ahora, lo que apunta Juan aquí no es a la novedad de este mandato. Eso es algo que Juan ya lo hizo anteriormente en el capítulo 2, en el versículo 7. Juan suele ser un poco como que vuelve a hablar de los temas que ya habló. Lo vamos a ver durante todo el estudio de Juan. Su estructura es como circular. Es como que habla un poquito de un tema, arroja luz sobre ese tema, lo abandona, habla de otros temas, pero luego vuelve a ese tema y va arrojando así cada vez más luz y va repasando los mismos temas y habla muchísimo Juan sobre el amor. Bueno, en aquel entonces, en el capítulo 2, Juan enfatiza la novedad de este mandamiento, pero acá no se enfatiza la novedad de ese mandamiento. Acá lo que se enfatiza es la ortodoxia de ese mandamiento. Se enfatiza que ese mandamiento forma parte de la ortodoxia cristiana, ya que es algo que los creyentes recibieron desde el principio. La palabra ortodoxia está compuesta por 2 partes. La palabra orto, que significa algo correcto, algo recto, y la palabra doxa, que significa una opinión, una creencia. Entonces, ortodoxia es una creencia recta, es una creencia correcta. La heterodoxia es una desviación de la enseñanza correcta.
Bueno, la enseñanza correcta que recibieron desde el comienzo de sus vidas los destinatarios de Juan incluía el mandato de amarse unos a otros junto con las verdades del Evangelio. Lo que apunta a que no obedecer este mandato es desoír este mandato y es desviarse del mandato del Señor Jesucristo. Los falsos maestros son descritos en la carta de Juan como quienes se desviaron de este mandato, se desviaron de esta enseñanza. No amaban a los otros. Primera Juan 4:20 dice que algunos pretendían o decían que amaban a Dios. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No ama a Dios. Tal desviación demostraba que abandonaron la enseñanza ortodoxa en cuanto a Jesucristo mismo. El erudito Howard Marshall escribe lo siguiente, dice, Juan apela al carácter tradicional del mensaje para mostrar su importancia y su verdad a sus lectores que pueden haber estado tentados a pasar por alto en vista del mal ejemplo de los opositores de Juan. Marshall destaca tanto el carácter tradicional de este mensaje, de este mandato, como el contexto en el que se encontraban los destinatarios, donde el amor no era una característica de esta comunidad, particularmente como evidencia de los que no eran convertidos dentro de esta comunidad. No hay duda que había un problema serio con respecto al tema del amor. La palabra del amor, tanto como sustantivo como un verbo, aparece en 51 ocasiones a lo largo de una carta extremadamente breve, y de esas 51 ocasiones, en 41 ocasiones, subraya el amor como una marca del verdadero cristianismo, como una evidencia observable para determinar si alguien es un creyente. Los falsos maestros son descritos en el capítulo 1 como desviándose de las verdades centrales en cuanto a la naturaleza del Señor Jesucristo como Dios, en cuanto a su divinidad, pero acá son descritos como desviándose de los mandatos del Señor Jesucristo, abandonando una vida de piedad, una vida de amor. Quien no ama a otros está negando ser un seguidor de Cristo, ya que es un mandato que Él mismo nos ha dado. Ese es el énfasis que está dando Juan aquí. Entonces, amar a otros distingue creyentes de incrédulos, porque amar a otros es un mandato que recibimos del Señor Jesucristo mismo. Como seguidores de Jesucristo vamos a seguir lo que Él manda, lo que Él ordena. Pero en segundo lugar, y es muy fuerte lo que va a decir Juan, el amor a otros distingue creyentes de incrédulos, porque un incrédulo, en lugar de amar a otros, odia a otros. Esto es lo que dice Juan. Y no nos gusta expresar esto con semejante franqueza. Juan tiene en mente, el propósito de él es exhibir la naturaleza del asesinato, que es el odio. Juan describe la desobediencia de amar a otros de una forma espantosa, que nos causa rechazo. Aunque el odio no siempre termina en asesinato, hay una conexión establecida entre estos dos por la palabra de Dios. El odio está relacionado con el homicidio. La Biblia enseña que los incrédulos odian a los creyentes, y es duro oír esto. Es duro porque en ocasiones nos relacionamos con incrédulos que simpatizan con el cristianismo. Y está bien. Así es como alguien viene al reino de Dios. Comienza simpatizando, tolerando, escuchando, oyendo el Evangelio, y probablemente alguien que puede escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, oír las verdades de Dios, probablemente Dios use todo eso para que se termine convirtiendo. Pero en otros casos los incrédulos simpatizan con el cristianismo porque no se les ha predicado lo que la Biblia realmente enseña en cuanto a ellos. Porque no nos hemos parado y no hemos proclamado la verdad de Dios tal cual como la proclamó el Señor Jesucristo, a quien le crucificaron en una cruz, por decir la verdad.
no hemos sido quizás totalmente francos o precisos, o no hemos proclamado el Evangelio en ese entorno en el que nos encontramos a viva voz. Si usted proclama el Evangelio, si a usted le respetan en su trabajo, en la escuela o en su familia por su fe, por cómo usted practica su fe, pero si usted proclama a viva voz explicando que ellos son enemigos de Dios, que son merecedores del infierno, que no tienen ninguna posibilidad de acercarse a Dios por sus propios medios, si usted explica que el pecado en sus vidas, en lugar de manifestar que son hijos de Dios, manifiesta que son esclavos del pecado, hijos del diablo, que son culpables de juicio, si usted proclama como hizo el Señor Jesucristo cuando dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, yo no creo que simpaticen tanto. No lo van a hacer. Se van a ofender. Va a despertar rechazo. En el día de ayer leía en el diario noticias de algunas iglesias que fueron vandalizadas en la marcha del 8M. Y bueno, se ha sufrido en el cristianismo hoy en día expresiones de odio por decir cosas como que la vida comienza desde la concepción. Se ha tomado como algo seriamente ofensivo y como un motivo para rechazar el cristianismo. Por decir que Dios creó al hombre y la mujer. Imagínense. Por decir que Dios rechaza la homosexualidad, sin opiniones, solo por expresar lo que dice las Escrituras sin ninguna intencionalidad. Bueno, en esta nota en el diario informaba que bueno, en esos actos de vandalismo lo que se hicieron es, bueno, escribir, ¿vio? Con aerosol, algo que nos podría suceder a nosotros en algún momento. Y escribieron lo siguiente: en uno escribieron ley ESI ahora, o sea, la ley de educación sexual integral, que lo que dice es que no hay hombre y mujer, que hay mucho más géneros, que nosotros deberíamos reconocer todo eso como parte, ¿no?, de la diversidad, una ideología. Básicamente lo que dice es que hay una ideología que es contraria a lo que enseña la Biblia y que nosotros deberíamos retirar lo que dice la Biblia y aceptar lo que dicen ellos. En otra iglesia escribieron lo siguiente. Dice: con tus hijes, no es que cometieron un error de ortografía, ¿no? Dice así: con tus hijes nos metemos. Piense que qué mayor forma de querer manifestar odio o daño a alguien, que en lugar de ocasionarle daño a esa persona, se lo quieren ocasionar a su hijo, ¿no? Es como la típica frase de un padre: con mi hijo no te metas. A mí lo que vos quieras, pero a mi hijo no. Y ellos dicen: bueno, vamos a ir por tus hijos. Vamos a llenarle la cabeza a tus hijos con lo que nosotros creemos. Y es una manifestación de odio de una forma abierta. Y aunque no siempre sea así, bueno, es lo que va a reflejar Juan en lo que él escribe, porque quiere que quedemos espantados de lo que sucede cuando no hay amor. Dice así, desde el versículo 12. Luego de decir de que el mandamiento que recibimos del principio es amar a nuestro prójimo, amar a otros, dice así: no como Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si hablamos del amor fraternal, bueno, el ejemplo de Caín es todo lo contrario. Mató a su hermano. Es un contraejemplo del amor. Lo odió
a su hermano de la forma más extrema, que la expresión más extrema de odio es el asesinato, el homicidio. Juan quiere darnos el peor ejemplo que podría sobre lo que es contrario al amor fraternal, y es espantoso, ¿no? Es un bochorno. ¿Qué tan lejos puede llegar la ausencia de amor? Juan quiere que no estemos sorprendidos, que no nos sorprendamos de que el mundo nos aborrece. Los incrédulos no aman a los creyentes porque no han sido regenerados, no lo van a hacer. Y esa ausencia del amor es la ausencia de Dios en sus vidas. Y es una demostración de que no son convertidos, y nuestro deseo es hacer lo que siempre hemos hecho, predicarles el Evangelio. Entonces, por más leyes que saquen, por más cosas que pinten, por más cristianos que persigan, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y vamos a amarles y predicarles el Evangelio y proclamar la verdad. El contraejemplo del amor fraternal es Caín. Dice, no como Caín. Caín es el hijo mayor de Adán y Eva, el hermano de Abel, y él cometió el primer asesinato en la historia bíblica. Que lo mencione como un contraejemplo implica que sus destinatarios estaban familiarizados con la historia bíblica en cuanto a Caín y Abel. Caín y Abel son descritos como presentando ofrendas a Dios en Génesis. Sin embargo, la ofrenda que presentó Caín no fue aceptable y la de Abel sí fue aceptable a Dios. Por lo cual Caín se enojó, literalmente la idea es que ardía de ira, contra Abel. Note que Abel no le hizo nada, ¿no? A Caín, solamente fue aceptada su ofrenda ante Dios, y Caín no se enojó con Dios, se enojó con Caín, de que él fuese acepto a los ojos de Dios. Y al ser confrontado Caín por Dios mismo, para que desista, para que haga el bien, para que se arrepintiera de su conducta, bueno, lo que hizo fue ir y matar a su hermano. Génesis 4:3 dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, leyendo esto con toda esta introducción, es más espantoso, ¿no? El motivo por el cual Caín mató a Abel revela un principio espiritual que Juan trae aquí. Los que no hacen lo que es justo odian a los que lo hacen. Los que no hacen lo que es justo odian a los que lo hacen. Por medio del ejemplo de Caín, Juan nos explica las razones de por qué los incrédulos odian a los creyentes. Los incrédulos odian a los creyentes a causa de la naturaleza que ellos tienen, a causa de que aún no han sido regenerados. Juan describe a Caín como que era del maligno y mató a su hermano. Esta palabra maligno describe a Satanás, así la usa Pablo en Efesios capítulo 6. Ustedes recuerdan cuando habla del diablo como lanzando dardos del fuego, lo describe como el maligno. Y Juan es quien más usa esta palabra para hablar del diablo, lo hace en 5 ocasiones. Dice que los creyentes hemos vencido al maligno, que el maligno no le toca a los creyentes, y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Juan dice que Caín, porque era del maligno, mató a su hermano. Sus actos, su asesinato, reveló su naturaleza no regenerada. Y esto responde a las palabras que dice Juan en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La palabra mató no es la palabra que se utiliza comúnmente en las Escrituras para describir el homicidio, sino que es una palabra que se utiliza para describir el sacrificio de animales.
Es la palabra que describe en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, a Cristo como un cordero inmolado. Describe un acto violento. El diccionario abreviado Kittel dice así, sobre este término. Dice, sirve como un término rudo para matar. Por ejemplo, el asesinato de parientes, las masacres de guerra, los crímenes de pasión y el suicidio. Y claro, por eso es descrito como del maligno. Dice, ¿y por qué causa le mató? El versículo 12, la segunda parte, dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nos parece ridículo esto, ¿no? Lo mató porque era bueno, pareciera que dijera. En primer lugar, lo mató porque él era malo. Pero en segundo lugar, y lo que es llamativo es que lo mató a Abel porque Abel hizo lo bueno. El simple hecho de obedecer a Dios nos expone, nos pone en el foco de ataque en este mundo. Yo si alguien lo hace, no voy a juzgarlo, no estoy muy amigo de ir, marchar e ir a protestar contra las leyes del gobierno. No veo un mandato de ese tipo en las Escrituras, no veo a los cristianos ahí organizándose para protestar contra Nerón y contra sus leyes, ni nada por el estilo. No creo que sea el llamado que tenemos los cristianos. Gobierne quien gobierne, dicten las leyes que dicten, nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo la iglesia durante 2000 años. Seguir enseñando la verdad y predicando el evangelio. Y ya. Y solo el hecho de hacer eso nos pone en un foco de ataque, de rechazo. Ya no hace falta ir ahí a autoconvocarnos y prender una goma y empezar a protestar. Solo predicamos la verdad y eso es suficiente, ¿no? Y este rechazo es algo que no debería de sorprendernos. Por eso Juan dice, hermanos, no os extrañéis si el mundo se aborrece. Es el único imperativo. Es la única orden que hay en todo el texto. El único verbo imperativo. Los creyentes no deberíamos sorprendernos que el mundo odie el cristianismo. Porque el mundo odió al Señor Jesucristo. El Señor mismo en Mateo capítulo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el capítulo 15, versículo 18 de Juan dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nosotros no deberíamos esperar de este mundo mejor trato que el que recibió el Señor Jesucristo si verdaderamente somos seguidores de Cristo. No deberíamos esperar otra cosa. La Biblia no promete prosperidad, no promete que si usted viene a Cristo todo va a ir mejor. No promete que sus problemas se van a solucionar con el cristianismo, sus problemas en este mundo. Se van a solucionar sus problemas con Dios, no con el mundo. Todo lo contrario. Al venir al cristianismo, usted va a tener problemas con el mundo que antes no tenía. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12 dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Claro, no es muy marketinero, ¿no? Como un eslogan de la iglesia, ven a Cristo y padecerás persecución. Entonces, para atraer a la gente se lo engaña y se le dice, vengan a Cristo y tus problemas serán resueltos, vengan a Cristo y se va a solucionar su economía. Bueno, nosotros vamos a proclamar, venga a Cristo y sufra. Porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Quien no ama a otro no puede ser un creyente. Versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No hay forma, no puede ser un creyente. Describen a los creyentes como los que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos, y a los incrédulos los describe como muerte espiritual. Y la consecuencia, como están muertos, ¿qué es? No aman a sus hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos es un verbo
perfecto, describe algo que sucedió en el pasado de forma completa, de forma total, pero que tiene consecuencias en nuestro presente. Juan dice que nosotros sabemos que eso que conocimos en el pasado es algo que está sucediendo aún en nuestro presente, y tenemos esa evidencia interna de que somos hijos de Dios porque en el presente amamos a los hermanos y nos gozamos de eso. Este cambio externo es una consecuencia de un cambio interno. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida y luego amamos a los hermanos. Un incrédulo no experimenta este cambio interno, no ha pasado de muerte a vida, aún permanece en muerte, por lo tanto sus afectos no pueden ser transformados en absoluto. No amar es aborrecer a otros, y esto es penado por Dios de la misma forma que el homicidio, permanece en muerte. El versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí Juan va al corazón de su punto, hace una asociación directa entre el odio y el asesinato, el homicidio. No todos los actos de odio terminan en asesinato. Muchos han estado suficientemente enojados como para asesinar a alguien, pero no lo han hecho porque han estado refrenados por las leyes. No lo han hecho porque están refrenados por las consecuencias. Expresiones como te deseo la muerte, ojalá que se muera, reflejan esta asociación que hay entre el odio y el homicidio. Y Jesucristo, Juan no está diciendo nada innovador, Jesucristo enseñó que el odio es equivalente al homicidio. Y es de ahí, ¿no?, que Juan toma esta verdad inspirado por el Espíritu Santo y hace esta declaración: todo el que aborrece a su hermano es homicida. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo dice en el versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aunque alguien no cometa actos externos y bochornosos, va a ser condenado por lo que sucede en su corazón, por las actitudes. Muchos asesinatos ocurren en las tinieblas del corazón, donde nadie lo sabe, donde nadie lo ve, solo Dios. Y aquí se hace una conexión inmediata entre los que aborrecen a sus hermanos, que son homicidas, y Caín, que mató a su hermano. Caín aborreció a su hermano, lo mató porque era acepto delante de Dios. Eso reflejó que era del maligno. De igual manera, los que aborrecen a los creyentes son culpables de juicio, son culpables de homicidio y no tienen vida eterna, son del maligno. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo he oído discusiones sobre este versículo, discutiendo si un creyente verdadero puede o no cometer un acto de homicidio. Bueno, eso no es lo que está discutiendo Juan, sino que la discusión es que los incrédulos, en lugar de obedecer el mandato de amar a otros, odian a otros porque no son regenerados, porque no son del maligno, porque son del maligno, porque no soportan las buenas obras de los creyentes, porque no tienen vida eterna, porque no han sido regenerados, no han nacido de Dios, no han pasado de muerte a vida, el Espíritu Santo no ha sido derramado en sus corazones. No pueden. Aunque quieran, no pueden. Luego de este cuadro tan triste de por qué no aman a los creyentes, pasa a describir Juan la manifestación del amor de una forma positiva. Así como Caín es el contraejemplo del amor, el ejemplo supremo del amor, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Amar a otros distingue a creyentes de incrédulos porque amar a otros en primer lugar es un mandato que dio Jesucristo. Los incrédulos, en lugar de amar a otros, odian a otros. Y en tercer lugar, porque amar a otros se demuestra de forma práctica y desinteresada. El versículo 16 dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por medio de estas palabras, de estos versículos, Juan nos habla del conocimiento que nosotros tenemos del verdadero amor. Cada uno de nosotros y cada ser humano tiene un concepto de lo que es el amor. El tema no es tener un concepto, sino tener un concepto correcto. Seguramente así sucedió entre los destinatarios de Juan, que tenían un concepto sobre el amor. El amor no es una idea que los seres humanos ignoremos por completo, pero el tema es, bueno, ¿cuáles son esos conceptos? Y de pronto podemos tener ideas equivocadas o distorsionadas sobre el amor. Por eso lo que necesitamos es tener una revelación autoritativa de cuál es el verdadero amor, para que nosotros podamos, si tenemos alguna idea equivocada, podamos abandonarla y abrazar una idea correcta. Mucho se habla de la palabra y se escribió sobre la palabra griega que se traduce amor, la palabra griega ágape, a menudo asociada al amor incondicional, al amor divino, a un amor altruista, un amor que va más allá de los sentimientos o las emociones, un amor que se manifiesta en hechos concretos, un amor que busca el bienestar del otro sin recibir nada a cambio, que no se da como una recompensa, sino que es una expresión de gracia movida por el ejercicio de la voluntad. O sea, alguien decide amar a alguien, no porque sea maravilloso, sino por la decisión de uno mismo de amarlo. Es un amor sacrificial, desinteresado. Bueno, hay tanto para decir en cuanto al amor que seguro me voy a quedar corto sobre este tema y no sabría ni por dónde empezar. Hay muchísimo en las Escrituras. Como estamos estudiando 1 Juan, vamos a partir de aquí. En 1 Juan capítulo 4, versículo 8, hace la siguiente declaración Juan. Dice, Dios es amor. Describe el amor como una de las perfecciones de Dios, como su esencia. No dice Dios ama, que describiría las acciones de Dios, sino dice Dios es amor. Describe la naturaleza de Dios, lo que Dios es, la esencia de Dios. Por lo tanto, el amor forma parte del carácter, de la naturaleza de Dios mismo. El amor de Dios fluye en las relaciones intratrinitarias. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo. Y se derrama ese amor, naturalmente, hacia toda la creación. Wayne Grudem, el teólogo Wayne Grudem, él describe el atributo del amor de Dios de la siguiente manera. Dice, el amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Me gusta porque es simple, sencillo, sin mucha vuelta. Dios se da a otros. El amor es darse a otros. Entiende el amor como una entrega de sí mismo para beneficio de otros. En nuestro texto de hoy, en 1 Juan 3:16, Juan, en lugar de darnos una definición, nos da un ejemplo. Anteriormente el contraejemplo fue Caín, y ahora nos da el ejemplo del Señor Jesucristo. El conocimiento que los cristianos tenemos del amor nos viene por el resultado de lo que hizo el Señor Jesucristo a nuestro favor. Entregó su vida por nosotros. Y que Juan dé un ejemplo en lugar de una definición. Esto enfatiza un aspecto práctico del amor. Juan señala al Señor Jesucristo, apunta a Él como la máxima expresión de amor verdadero, totalmente desinteresado, muriendo voluntariamente por aquellos quienes le odiábamos. ¿Para qué? Para lograr nuestro beneficio, renunciando a su beneficio. Dice que Él puso su vida por nosotros. Esto los teólogos lo describen como un sacrificio vicario, una palabra que no está familiarizada con nuestro vocabulario. Vicario significa que actuó en representación nuestra, que actuó por nosotros. Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Esto explica otro concepto bíblico, que es el concepto de la expiación.
como una demostración de amor supremo, el Señor Jesucristo asumió nuestra culpa y a nosotros nos fue imputada su justicia, lo que resultó en el perdón de nuestros pecados y en ser coherederos con Él y recibir todos los beneficios de ser llamados hijos de Dios. Y Juan ahora pasa del ejemplo a la exhortación. Si nosotros fuimos objetos de tal amor, así es como debemos amar a otros. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por la de los hermanos. El amor se manifiesta y lo hace de forma práctica, de forma desinteresada. ¿Cómo entendemos esto de poner nuestra vida por los hermanos? ¿Está pidiendo Juan que nosotros muramos en forma literal por nuestros hermanos? Bueno, es raro que se dé la situación donde nosotros podamos asumir la responsabilidad o la culpa de otro al punto de perder nuestras vidas. Ha sucedido esto a lo largo de la historia, pero no es la situación regular de nuestra vivencia, de lo que vivimos día a día, ni tampoco lo era en el caso de sus destinatarios. También aclarar que la expresión de que Jesús puso su vida por nosotros y que nosotros debemos poner nuestra vida por la de nuestros hermanos, bueno, el Señor Jesucristo murió como nuestro sustituto, de forma expiatoria, como nuestro vicario. Jamás un ser humano podría hacer algo así. Solamente Dios hecho hombre, Dios encarnado puede morir por otros y hacer un sacrificio perfecto, satisfaciendo las demandas de Dios. Jamás podríamos hacer eso nosotros. El contexto deja en claro que lo que se refiere es que nosotros debemos darnos a otros. De la misma manera que Cristo se dio para lograr nuestro bienestar, el amor verdadero hacia otros se demuestra buscando el bienestar de otros. Retomando la definición de Grudem, amar a otros, dándonos a otros, que todo esto sea a la luz del ejemplo de Cristo, implica un amor sacrificado, generoso, sin egoísmo, poniendo el interés de otros por sobre mi interés. Estar pensando en el otro y darme en consecuencia de ello. Y Juan procede para explicar esto y no dejar ningún lugar a dudas, ningún lugar a una aplicación errónea, y lo que hace es dar un caso. No significa que este caso es la única forma de manifestar el amor de una forma práctica, pero sí que nos sirve como un ejemplo para nosotros poder aplicarlos a otro caso. Dice así: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor se expresa intentando cubrir las necesidades vitales de los demás. Por necesidad, el que ve a su hermano tener necesidad se entiende las necesidades básicas, ¿no? Sustento y abrigo. Y por el que tiene bienes de este mundo no significa el que tiene mucha plata. No sé por qué, pero yo cuando lo leo y digo el que tiene bienes de este mundo pienso automáticamente en alguien que tiene mucho dinero. Alguien que le sobra, se le caen los billetes, decimos, ¿no? Bueno, no es lo que está diciendo. No está describiendo cuánto es la cantidad. Usted puede tener solamente 2 bienes y darle uno de esos a sus hermanos. Puede tener 2 sándwiches y su hermano tener hambre y no se va a comer los 2 sándwiches. Le va a dar un sándwich a su hermano. Es una forma práctica de cubrir la necesidad de otro. Dios es la fuente de la provisión. Todo lo que nosotros tenemos y poseemos nos viene de parte de Dios. Y Dios actúa de forma providencial para nuestro sustento. Dios no va a bajar, ¿no? Como nos gustaría, no sé, una parrilla o un asado ahí del cielo y se nos va por arte de magia. No es así como Dios obra. Normalmente Dios nos provee por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro esfuerzo. Y en ocasiones donde perdemos el trabajo, donde perdemos nuestros ahorros, donde estamos padeciendo necesidad, bueno, Dios también usa a otros hermanos de forma providencial para traer nuestro sustento. Y el versículo ahí en la segunda parte dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo alguien puede decir que es un creyente, cerrar su corazón para proveer para sus hermanos y decir que tiene el amor de Dios? No hay forma, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.
Entonces, si hay ausencia de ese amor en nuestras vidas, es una consecuencia de que no está el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo puede alguien decir que es un creyente, no amar a su hermano y decir que fue amado por Cristo? Y no amar a otros, no hay manera. No hay manera. Y todo este argumento de Juan de la manifestación del amor como un distintivo entre creyentes e incrédulos termina con una exhortación final. Luego de todo esto, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero no es sentimentalismo, no es la expresión de buenos deseos, no son promesas incumplidas, sino que se debe expresar de forma práctica y sobre todo como una consecuencia de que somos creyentes. El amor dentro del cristianismo siempre debe ser una consecuencia de la conversión. Siempre debe ser una consecuencia de que sea predicado el verdadero evangelio. Una iglesia que no manifiesta amor, que no tiene amor, ¿qué necesita? El evangelio. Necesita a Dios. Porque si se convierten y conocen a Cristo, lo lógico, lo natural. No necesitamos ahí como hacer cosas para que se amen, para que se pongan las pilas, y hacemos el ropero misionero y que está bien si alguien lo hace, ¿no? Pero, o hacemos una comida, o hacemos... Podemos hacerlo, pero no necesitamos hacer esas cosas para que los creyentes a ver si se aman un poco, ¿no? Hagamos actividades para ver si cambia un poquito la cosa. No. Pues claro, los llevamos a jugar al parque a jugar y se agarran a las piñas jugando al fútbol, ¿no? O de otra manera. Porque el problema está en el corazón. Y Juan va al corazón del problema. Y Juan no quiere que sus destinatarios sean engañados y piensen de que puede haber una forma de verdadero cristianismo como la que proponían los falsos maestros, que estaba divorciada del amor práctico, que estaba divorciada del mandato de Jesucristo, del ejemplo de Jesucristo. Y Juan les dice algo tremendo, ¿no? Ustedes se identifican más con Caín que con el Señor Jesucristo. Imagínense, eso fue durísimo. Fue muy duro las palabras de Juan. Y eso lo que nos muestra es que no hay acto más grande de amor verdadero que decirle a alguien que está equivocado. ¿No? Usted a su hijo lo corrige, le dice, espero que lo haga. Le dice todo el tiempo en qué cosas se está equivocando. Porque bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Y su hijo necesita de la corrección, la necesidad está ligada a su corazón, necesita que su padre le esté corrigiendo, que le esté marcando. Y eso es un acto de amor, no es un acto de odio. Hoy en día se ha tipificado en diferentes estados, en diferentes naciones, el discurso de odio, y lo han llevado a tal punto que decirle a alguien que es un pecador es un discurso de odio. Y la Biblia nos dice que la verdad lo que manifiesta es amor. Practicamos la verdad en amor. Y bueno, esto es difícil en una iglesia, porque cuando estamos equivocados, no nos gusta que alguien nos diga que estamos equivocados. No se trata, ¿no?, de decirle a alguien lo que uno opina, lo que uno piensa, sino lo que la Biblia enseña. Y cuando alguien nos dice, bueno, en esto, hermano, te quiero mucho, te amo, empezamos como ahí poniendo aceite para suavizar todo, y decimos, esto no está bien, esto está mal, esto muestra egoísmo, esto muestra orgullo, y nos enojamos, no pataleamos. Vos me estás diciendo que yo estoy haciendo las cosas mal. Yo lo hice con la mejor intención, ¿no? Empezamos a poner excusas, somos así todos. Pero después, cuando sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, bueno, damos gracias, ¿no? Decimos gracias por haberme marcado esto. Y no es algo que solamente deben ser los líderes de una iglesia, sino que nos debemos exhortar unos a otros. Y es algo que no lo queremos hacer normalmente para no exponernos al sufrimiento, para no exponernos, pero si somos creyentes lo vamos a hacer, porque amamos a nuestro prójimo, porque el Señor nos amó, el Señor nos salvó, nos redimió, nos dijo su verdad por medio de su palabra de una forma cruda y ruda, y nosotros con amor y cariño debemos hacer lo mismo
por los que conocen al Señor y los que no lo conocen, predicando el Evangelio. Aunque seamos un objeto de odio, no los vamos a odiar. Lo que vamos a hacer, vamos a amarles y predicarles la verdad. Oremos. Nuestro Dios y Padre, nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, por lo que tú enseñas en cuanto al amor, y reconocemos nuestra debilidad, nuestra falla, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Necesitamos, Señor, crecer en el amor, y entendemos que tu Espíritu Santo obra por medio de tu palabra, y eso es lo que esperamos, Señor, que tú obres en nosotros, Señor, por medio de tu palabra, para que crezcamos en amor y nosotros disponer nuestros esfuerzos a cultivar el amor de Cristo de una forma práctica en medio de tu comunidad, Señor. Si alguien se da cuenta, Señor, al oír tu palabra, que no ha experimentado un cambio en sus afectos, que no ha experimentado amarte a ti, amar a otros, Señor, que tú, por medio de tu palabra, le muestres su necesidad de arrepentimiento, su necesidad del Evangelio, Señor, que pueda venir a ti, Señor, y que tú abras sus ojos con respecto a su condición, y que pueda ver al Señor Jesucristo como el único camino, como el único Salvador y Señor de la humanidad, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.